En este tema vamos a repasar qué tipos de deformaciones existen y cómo parametrizarlas cuando existen cargas que provoquen flexión, tanto pura como simple. En general, tendremos una viga en la que cada una de las secciones se trasladará y se moverá horizontal, verticalmente y girará. Esos son los tres posibles giros que existen en una estructura plana, ¿de acuerdo? Este sería el primer tipo de deformación que hemos hablado, que hemos dicho que es un movimiento horizontal a lo largo de la línea del eje. Sin embargo, cuando estamos en flexión, este tipo de deformación lo podemos ignorar y vamos a ver una pequeña motivación de por qué. Imaginemos que tenemos una viga que esté biapoyada y sometida a una carga distribuida, como este caso de este ejemplo de aquí. Para tener datos concretos, pues se ha supuesto que tiene 5 metros y una carga de 100 kilogramos por metro, ¿de acuerdo? Pues bien, en este caso, para un perfil de tipo IPE 100 tendremos una flecha máxima, una deformación vertical máxima de 22 milímetros, que es bastante, que esta sería la forma de la deformada. En los siguientes capítulos veremos cómo calcular exactamente esa línea, pero lo que quiero ir ahora es si los dos apoyos son de tipo apoyo articulado, que no lleva, digamos, carrito, que no deja desplazarse horizontalmente, intuitivamente podríais pensar que la línea de la viga, al deformarse, es más larga que su posición original y por lo tanto está sometida a una pequeña tracción, ¿de acuerdo? Esto es real, pero ¿cuánto es esa pequeña tracción? Bien, pues echando números, integrando esa línea que hemos visto aquí de deformada, vemos que para este caso una viga de 5 metros se deformaría un 0,005%, es decir, una cosa prácticamente ridícula en su longitud, estamos hablando. Calculando las tensiones normales que provocaría esa deformación del axil de estar la viga hiperestática sujeta horizontalmente, eso provocaría una tensión de 8.000 veces inferior a la que provoca lo que es la flexión. Esto es un ejemplo muy claro de la motivación de por qué se ignora típicamente las tensiones provocadas por esta pequeña compresión cuando tenemos una viga que trabaja a flexión, ¿de acuerdo? Si tenemos cargas horizontales o inclinadas, entonces sí tendremos que estudiar el axil, ¿de acuerdo? E incluso así la tensión que provoca se podría casi despreciar, pero si tenemos cargas, como mínimo, tenerlas en cuenta. Si todas las cargas son verticales, perpendiculares a la viga o de momento, entonces está más que justificado hacer esto y sustituir uno de los apoyos articulados por un apoyo simple, con carrito, de forma que la estructura resultante sea isostática y podamos ignorar, digamos, el hiperestatismo que existe en cuanto a axiles. Bien, con esta justificación, pues descartamos el estudio del desplazamiento horizontal cuando tengamos flexión. Las otras dos dimensiones son el desplazamiento vertical, que esta es muy importante, es lo que se llama la curva elástica, se le denota con la letra Y de X, es la ecuación de la curva que une los centroides de las distintas secciones de la viga en su posición deformada. Se suele llamar la curva elástica o la deformada, ¿de acuerdo? El convenio de signos que vamos a utilizar normalmente será que la coordenada Y en cada punto X vale 0 si no se deforma verticalmente, si no sube ni baja. Si sube sería positivo y si baja negativo. Y luego tenemos el giro. El giro se define, como viene en esta figura, es el giro que hace la perpendicular de la sección en su posición deformada con la línea original que tenía, ¿de acuerdo? Típicamente los signos serían como en este caso, sería positivo si hace un giro en sentido contrario a las agujas del reloj y negativo si lo hace en el sentido de las agujas del reloj. Vamos a hacer un repaso de los distintos métodos que existen, porque son bastantes, para calcular estas dos deformaciones. Es decir, existen muchos métodos para calcular la elástica y los giros. En las siguientes lecciones iremos viendo cada uno de ellos. El primero es el método de la ecuación de la curva elástica, la ecuación diferencial de la elástica. Este método se puede aplicar a cualquier tipo de estructura y tiene la única pega es que es bastante laborioso y engorroso el realizar su cálculo. A cambio, su ventaja es que te da toda la información de todos los puntos de la viga. El segundo método que veremos, que es muy utilizado, es los teoremas de Moore, primer y segundo teorema de Moore. En este caso se puede aplicar únicamente a segmentos rectos o a vigas continuas de estructuras. Es decir, no se podrá aplicar, por ejemplo, a un pórtico, al menos en los teoremas de Moore originales.
La ventaja que tienen, pues que se pueden aplicar de forma gráfica muy rápido, quizá es el método más rápido de calcular cuando se puede aplicar, hay veces que no se puede aplicar. Y la pega que tiene es que te dan deformaciones relativas, por eso es muy importante entender, que ya lo veremos en las siguientes lecciones, qué es lo que significan los números que te da estos teoremas de Moore. Luego tenemos una generalización de estos teoremas, que se llaman los teoremas generalizados de Moore, que básicamente lo que permiten es aplicar lo mismo, el calcular deformaciones relativas, giros relativos y flechas relativas, en estructuras que ya no son una sola línea recta, sino que tienen recodos, ¿de acuerdo? En principio, su uso principal estará limitado a cuando tengamos estructuras con forma de árbol, es decir, en la que haya un único apoyo y el resto de la estructura no tenga más apoyos, desde el punto de tierra hasta el punto en el que queremos calcular la flecha o el giro. Se podría aplicar en otros casos, pero no tiene mucho sentido, ya veremos por qué. Luego tenemos el método de Moore, o el método basado en PTV, en principio de trabajos virtuales, que es un método de teoremas energéticos. Este método para mí quizás sea el favorito, es el más útil porque te da deformaciones en valores absolutos, no son relativos, funciona siempre, etc. La única pega que tiene es que requiere calcular diagramas de momentos auxiliares para su cálculo. Tanto diagramas como puntos quieras hallar la deformación. Y finalmente tenemos la viga conjugada, el método de la viga conjugada. También sirve para cualquier estructura, es un poco laborioso a veces, pero la única ventaja que se le podría dar es que hace una equivalencia entre deformaciones y diagramas, de forma que una vez que el estudiante tiene soltura en el cálculo de diagramas, pues lo puede aplicar al cálculo de deformaciones. Y bien, estos son los métodos que iremos viendo, como digo, en los siguientes temas.